¿Has visto cómo el tema de la comunicación cada vez tiene mayor relevancia? Y por eso se ha convertido en un superpoder. Mucho cuidado, no es lo que dices, es lo que transmites. Por eso, hoy quisimos invitar a Paco Benítez, un experto internacional en cómo comunicar, cómo ser carismático, cómo impactar y cómo influir. Bienvenidos al episodio 106 de nuestro podcast Mente Sana Tips. Yo soy Blanca Mary Sánchez, máster en neurociencia aplicada, escritora y conferencista, quien nos estoy acompañando en este nuevo episodio para que hablemos y descubramos junto a Paco todos esos secretos, trucos y por supuesto estrategias que hay para tener una comunicación de alto nivel. Bienvenidos. Bueno, Paco, bienvenido a Mente Sana Tips, este podcast en el que nos conectamos para compartirles a los ejecutivos herramientas, estrategias y hoy felices de tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias por el espacio, Blanca. Y estoy muy emocionado de estar aquí, porque además los ejecutivos son los que deberían escuchar esto, para que se Sí, arranquen, que se agarren del asiento. me encanta esto. Bueno, les voy a contar brevemente quién es Paco Benítez. Este hombre es un rockstar. Miren pues el nivel de las personas que aquí les estamos trayendo. Paco es coach de speakers. Si ustedes van y lo buscan en LinkedIn, él potencia a los ejecutivos, a los directivos, a los coach, a todos los que nos queremos dedicar a este mundo de ser keynote speakers. Y fuera de eso, tiene una hoja de vida muy interesante. Voy a leer una cosa que dice acá, que es el mejor entrenador en América Latina en cómo formar a las personas para hablar en público. Oye, ese título ya genera acá muchas Está bonito, expectativas, ¿verdad? Paco. Yo creo que Sí, ya todo el mundo sí. está cogiendo libreta de qué es lo que va a decir este hombre. Yo espero. Paco, ¿cómo te volviste tan, digamos, hábil en comunicar? Porque yo te he visto en todas las Eso, redes y fluyes magníficamente, atrapas. es culpa de mi papá, ¿Sí? sin querer. Fíjate, normalmente, alguna, si tú tuvieras que actuar, ¿cómo habla un anciano? ¿Cómo es que habla un anciano? Lento, pausado. Habla así, ¿no? Y la voz se le ronca un poco. ¿Pero por qué? Si tenemos también artistas, cantantes que ya están grandes y cantan con un vozarrón que yo jamás voy a tener. ¿Por qué? Bueno, eso pasa porque normalmente, y es cultural y es sin querer, pero pasa, que es Ajá. cuando los abuelos van creciendo, empiezan a dejar de tener importancia en la mesa y empiezan a tener relevancia los papás y los hijos. Entonces, a medida que van madurando y se van volviendo adultos, ellos empiezan a tener relevancia y los otros empiezan a perder relevancia, se empiezan a callar. Ok. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque hablar bien o hablar mal en público tiene que ver con costumbres que tenemos de habernos callado, de no haber practicado, de que nos hayan dicho, hey niño, cállate porque en la mesa no se habla. Hey, eres niño, digamos, tú no tienes por qué hablar, deja que los adultos hablen. Y en el colegio cállense que el profesor está hablando. Y cuando pasas a exponer, te ridiculizan enfrente. Y en la empresa no hables porque el jefe está hablando. Y cuando expones, solo expones Exceles. Entonces, estamos tan mal acostumbrados a hablar y cuando nos toca hacerlo, lo hacemos horrible. En mi caso fue completamente al revés y tuve mucha suerte porque no tuve nada que ver. El colegio fomentaba que habláramos y habláramos más que los profesores y en la casa los niños hablaban más que los adultos. Súper Entonces bien. vine de un Desarrollaron la mundo acostumbrado a competencia. hablar. ¿Sí? Exacto. Y desarrollé un gusto por algo que normalmente a la gente le da miedo. Y qué tontería, porque es como si te diera miedo tomar trabajos que te pagan mejor. Y mira que yo creo que lo escuché de ti y es que decimos, no, es que no soy capaz de hablar en público. Y siempre hablamos en público. Cuando estoy hablando con A mis ver, todo el hijos, tiempo estamos hablando. sí, Todo el tiempo estamos hablando. Es más, ahorita estamos hablando en público y tenemos un público, pues no sabemos el número, pero será un número. Y qué tontería decir, no, porque me da miedo, pues porque la oportunidad se la vas a dar a alguien más. Entonces, a ujú, ver, quién es el que pierde cuando dices, ay, qué miedo? sí, Tú, porque la oportunidad va a seguir ahí, no te va a esperar, se la van a dar al siguiente, quizá menos capaz que tú, pero que tenga más valor de decir, yo sí lo hago. Y aquí la cosa es que una de las divisas más caras del mundo es la atención, porque la atención genera demanda. Y entre ujú. más demanda, más caro eres, más puedes subir los precios. Y eso no te está pasando a ti, o a tu empresa, o a tu equipo, por pena. ¿Cuánto te está costando la pena? Carísima. Por Y eso mira que todos es tienen que hablar tremendo. bien. Acá yo te escucho y me conecta con muchas cosas. Eh, Tú sabes que me dedico al mundo de la neurociencia. Mira pues estos números escalofriantes. A En ver. 2020 hicieron una medición.
y éramos Dory la de Buscando a Nemo. 12 segundos, tú captabas la atención de la gente y la gente estaba ahí presente contigo. El año Ujú. pasado, 2023, hacen medición y vamos en 8 segundos. Y yo creo que Ah, para, bajó 30%. claro, y vamos para 2024 ya en este momento, yo creo que para entre 2 meses, tipo marzo, vuelven y miden, y hemos caído en los últimos 10 años un 40% en la atención. Entonces, si yo no aprendo a comunicarme, pues no aprendo a captar al que tengo enfrente y a que se conecte conmigo. Y por eso fue que quise invitarte, porque es que yo creo que comunicar es un superpoder. ¿Tú cómo la Y creo que no solamente eso, Blanca, creo que no solamente eso, no es solamente aprender a comunicar, es aprender a hablar en bien, porque a ver, comunicar puedes comunicar con las señas, con símbolos y ya, hablemos de hablar. Entonces ves? tenemos que aprender a hablar bien, hablar en público bien, porque podemos hablar en público mal. Normalmente ya lo hacemos así. El tema es, y con el número que tú acabas de decir, todo el tiempo estás compitiendo por la atención y cada vez tenemos mucho más estímulos que nos la roban. Cuando tú tienes a una persona que está compitiendo con otra para lo mismo, y una comunica peor que la otra, no importa quién es más capaz, importa quién llamó más la atención, porque a esa persona le van a prestar, voy a sonar redundante, atención, o sea que lo van a considerar. La consideración viene de la atención. Entonces, si hablas en público, pero hablas mal, das flojera, eres aburrido, compartes, o sea, aquí el termómetro va a subir a 100 grados, 100 grados equivocados, es decir, hablas mal en público cuando tú que eres ejecutivo presentas un Excel. Si en el momento de tu presentación, porque eso es lo que vas a hacer normalmente cada 2 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, si compartes pantalla, tienes la cámara apagada y abres un Excel, ya estás hablando mal en público. Los demás, porque también tienen la cámara apagada, van a estar viendo YouTube, van a estar en pijama, van a estar viendo el teléfono, cocinando o en el baño. Y lo que te van a decir al final es, mándame la presentación. Eso significa, no te escuché y es tu culpa que no te hayan escuchado. Y te perdiste la oportunidad de que tus jefes, si lo quieres ver así, digan, ay, este cuate sabe, ay, este cuate es bueno, sí le gira. Y no es que no te gire, es que solamente somos tan buenos como la capacidad que tenemos para comunicarlo. Entonces, si cada vez hay menos atención, cada vez tienes que ser mejor para hablar en el mundo de hoy, no en el de ayer. Y por eso me gusta decir que soy enemigo de la oratoria, enemigo de los olivos, enemigo de la declamación y amigo de hablar en público de forma natural, persuasiva y carismática, que es como comunicamos normalmente. Estaba pensando una cosa escuchándote y es, ahora años se decía, el que tiene conocimiento tiene el poder. Yo creo que ya no, ya es el que No, comunica mejor tiene el poder. pero ¿sabes qué? Desde siempre, solamente que, pues bueno, creo que ahorita lo vemos más que nunca, porque por fortuna o por desgracia tenemos redes sociales. Ujú. Y quien tiene más exposición, quien tiene más números, quien tiene más views, quien tiene más comunidad, tiene más poder. Hay mucha gente que tiene mucho que decir y que no sabe cómo decirlo. Entonces se calla la boca. Ellos deberían ser los famosos, ellos deberían ser los reconocidos. Pero ¿cómo nos vamos a enterar si no son buenos para hablar? Y cuando hablan son aburridísimos, pues claro, porque a un lado tengo un cuate que no tiene nada que decir, pero que es muy entretenido. Y es mucho más fácil ver al entretenido. ¿Qué pasaría si tú pudieras hablar lo que tienes que hablar, de los reportes que tienes que dar, o mejor aún, compartir ideas que te vuelen la cabeza de forma entretenida? Yo doy una certificación en una empresa muy bonita donde el perfil único que construimos son ejecutivos y altos directivos. Y no los hacemos dar mejores presentaciones en su trabajo. Los convertimos en conferencistas. Y el conferencismo tiene un poder, tú lo dijiste ahorita, un superpoder Ujú. precioso. Si tú eres un alto directivo, seguramente tienes una visión única de un aspecto que no es único. Digamos que eres un directivo en finanzas. Órale, hay 250 millones de directivos en finanzas, perfecto. Pero solo tú tienes la experiencia que tienes, has tenido los casos que tienes, trabajas con la gente que trabajas y te enfrentas a lo que te enfrentas. Esa combinación hace que tengas una sustancia única, una manera única de ver las cosas. ¿Qué pasa si el mundo se empieza a enterar de cómo ves las cosas, cómo las resuelves, cómo haces lo que haces? Lo que vas a generar sí o sí es más demanda. Si tú eres el dueño de la empresa, lo que vas a hacer es que tengas más clientes. Si tú Ujú. eres el que trabaja en esa empresa, lo que vas a hacer es que tengas ofertas de trabajo mucho mejor pagadas. Vas a hacer, cuando te voltean a ver, es como un actor. Cuando el actor es el actor del momento, cobra más por las películas. Y es la misma actuación que va a ser, digamos, 5 años después. Pero cuando deja de ser el actor del momento, aunque sigue siendo el mismo trabajo de calidad, como ya no tiene la atención, ya no le pagan lo mismo. También pasa con los artistas. Mismo talento, pero de diferente atención. Entiende que el poder de llamar la atención y, o sea, hacer algo cuando la tienes es poderosísimo, pero tienes que saber usarla.
Acá hay una cosa que es muy interesante. Aquí nos escuchan muchos altos directivos, muchos de presidentes, muchos gerentes, muchos directores, pero también algunos emprendedores. Y estaba acá pensando con lo que me decías, el tema de marca personal, porque es que se vuelve tu sello, se vuelve tu sello de, no, es que esta es una persona que conecta con el otro, que se interesa. Y lo que estamos dando de ejemplo de el ejecutivo que simplemente está acá escondidito y cierra la cámara y pone su Excel, que estoy transmitiendo, qué tanta confianza estoy transmitiendo, incluso qué tanto interés en la reunión, en la sesión que estoy teniendo contigo en la junta. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Tú crees que hay inseguridad, Claro, miedo, falta de no entrenamiento? ¿Qué pasa? solamente puede haber o puede no haber, pero aquí tenemos que entender una cosa, que es que no importa si la hay o no la hay, lo que importa es la percepción, es lo que recibe el público. Ujú. Mira, la semana pasada yo hice un seminario de contratación para incorporar una nueva persona al equipo de trabajo de la empresa que dirijo. Eh, Fue todo por Zoom, por supuesto. Desde que encendieron las cámaras, quienes las encendieron, porque hubo cuates que no las encendieron, yo sabía a quién iba a elegir. Y todavía no había visto el trabajo. Por supuesto hay que ver con el trabajo, pero la manzana no cae muy lejos del árbol. O sea, el que nunca apagó su cámara, digo, perdón, el que se la pasó con la cámara apagada y la foto que tenía era una mala foto, o era su inicial, que es la que te pone en Zoom, decía, este cuate no es profesional, no tiene la calidad que necesito, seguro. Y sí, mandó el trabajo, una porquería, este no es el que estoy buscando, pero ya lo sabía desde que lo veía. Entonces, no es lo que tú eres, y tenemos que entender muy bien eso, no es lo que eres, es lo que la gente percibe de ti. Por eso, si tú eres un 7 de 10, pero comunicas como 4, ¿qué es lo que percibe la gente? Pues el Claro, 4 que mandas, no el 7 que eres. Pero si eres un 5 y comunicas como 8, ¿qué es lo que percibe la gente? Pues el 8, no el 4 que eres. Eso se vuelve un vende uno. El punto es, somos lo que la gente percibe de nosotros. Y es nuestra responsabilidad que hay una congruencia entre lo que somos y lo que enviamos. Y no es culpa de las personas que nos juzguen por los mensajes que les mandamos. Pues por supuesto que todo cuenta, todo comunica, no solamente las palabras, como nos vemos comunica, como nos movemos comunica, como sonamos comunica. Y lo que hacemos con las palabras que decimos, pues comunica también. Entonces tú te puedes dar cuenta ahorita que estamos en vivo que me muevo mucho. Seguramente estoy subcomunicando que tengo energía, porque es un tema que me vuelve loco, por supuesto. Y si me valiera chetos, pues andaría así, te andaría desde acá, porque ujú, es congruente. Me preocupo por ser congruente con lo que comunico. Entonces, tú, directivo que estás escuchando, qué tan congruente eres. Y porque no es culpa de la gente que te juzgue, es tu culpa porque le estás dando los elementos para juzgarte. Y si están equivocados, es tu responsabilidad alinearlos. Ahora, algo que dijiste, Blanca, que me encantó, y perdón, porque yo me sigo como gordo en tobogán, dale. es la parte de la marca personal. Fíjate, ayer justo estaba hablando con unos desarrolladores inmobiliarios de Ecuador. Ujú. Eran socios, chico y chica. Y me decían, Paco, nosotros tenemos una membresía, una suscripción, tenemos socios, tenemos brokers, tenemos edificios, tenemos co-renting, muchas cosas. La meta del 2024, a nuestra meta de este año, es tener presencia en el mundo digital con nuestras marcas personales. O sea, no fue vender más, no fue tener más socios, más brokers, no fue reventar las ventas del año pasado. La meta es construir las marcas personales. Dije, estos cuates ya lo entendieron todo. Lo entendieron todo, no les tuve que explicar nada. Y no tengo que venderles ninguna idea. Ya entendieron cómo se juega este mundo. Los logotipos alejan. Es mucho más caro posicionar y mover un logo que Ujú. mover una cara. De entrada, porque a la cara le puedes echar la culpa. Entonces, yo puedo escribirle un tuit a Elon Musk y si me cae mal, se la puedo refrescar y sé que es hacia él. Pero ¿cuándo fue la última vez que le refresqué su mamá a Tesla? Pues nunca, porque lo va a leer el becario y no es para Tesla. Yo quiero que lo lea la cabeza, pero también me inspira la cabeza. También me engancho con la cabeza. La cabeza es carismática. La persona es carismática, la empresa no. Nadie sabe cómo es Nike, pero si el fundador o el CEO hiciera marca personal, le pondríamos cara. Entonces, tu cara es lo que te va a acompañar hasta que te mueras. Va a durar lo que tú duras. Y es lo que te reconoce en el mundo, lo que te hace diferente, pues sí es tu rostro. Es mucho más barato y es mucho más fácil posicionar una cara, porque entonces no eres una persona. Si tienes oportunidad de comunicar, comunica con tu marca personal, porque generas reputación, atención y comunidad. Y eso es Bueno, un activo intangible carísimo. primeros pasos, porque yo creo que acá están como, oiga, sí, necesitamos mejorar, hay que subir el nivel,
¿Por dónde comenzar? Soy un ejecutivo, necesito mejorar mi marca, necesito comunicar más poderosamente. ¿Cuál sería el paso cero que podría dar esta persona? A ver, la marca personal es algo que ya tienes. La marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás. Ujú, Eso se llama reputación también. Entonces, por ejemplo, el podcast de Blanca es bien interesante y por eso llevamos de 160 capítulos perfectos. Entonces, tú no tienes que estar ahí para que la gente lo diga. Esa es la marca del podcast. Bueno, ¿cuál es la marca de Paco? No, ¿sabes qué? Paco es un chavo que tiene mucha energía. Ah, pues mi marca personal con esa persona. Pero ¿qué es lo que yo quiero que piensen de mí? A mí me gustaría que pensaran, cuando hablen de hablar en público, que se relacionen conmigo. Paco es entrenador de speakers, coach de speakers. Eso es lo que quiero que la gente diga de mí. Ya lo dicen. ¿Cómo le hago para que lo digan más? Pues comunicando de forma masiva. Entonces, no necesitas redes sociales para tener marca personal, ya la tienes. ujú. Pero lo que sí te sirve es que más personas, cada vez más personas, piensen de ti lo que tú quieres que piensen de ti, que en teoría es congruente. Entonces, ¿cómo le haces para comunicar de forma masiva? Primero, entendiendo de qué vas a hablar. Y eso es lo primerito. Ni siquiera es a quién le vas a hablar, qué edad tiene. No, no, no. Es cuál es tu idea. Y hay una diferencia, y lo he estado leyendo, ay Dios, lo he estado leyendo muchísimo ahorita que me estoy clavando con los libros de pláticas TED. Hay una gran diferencia entre tema e idea. Y eso Ok. es lo que hace un buen conferencista, un salto a un gran conferencista. Un tema es algo que navega con la moral, pero una idea es algo que navega con la curiosidad. Y no hay nada más peligroso que una persona curiosa porque va a querer saber. Entonces, si tú puedes hacer que el público sienta genuina curiosidad por tu idea, te la van a preguntar, te la van a querer sacar y tú vas a tener muchos medios para dárselas. Entonces, mi tema es hablar en público, yo y todos. Pero ¿cuál es mi idea? Mi idea es que en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana. Mi Ok. idea es que cuando somos iguales, el que mejor se vende, a ese güey le compran. Mi Ujú. idea es que las posibilidades que se abren cuando sabes hablar en público son infinitas. Y el tema sigue siendo el mismo, pero la idea suena un poquito más interesante. Entonces, ya que tengo esa idea en la cabeza, eso es lo que quiero comunicar, ahora sí encuentro la forma de comunicarlo. Pero primero va la idea. Olvídate tu tema. Mi tema son finanzas, hablo de finanzas. No, ¿cuál es tu idea de las finanzas? Lo tienes que extraer y conceptualizar. Englóbalo en una sola frase. ¡Puf! ¿Cuál es? Y se va a volver un eslogan. Un eslogan mal hecho, pero un eslogan. Eso se vuelve una brújula. Entonces, mi tema son, digamos, las finanzas. Perfecto, pero ¿cuál es mi idea? Mi idea es que a través de las finanzas podemos encontrar el amor de nuestra vida. ¿Cómo? Ah, eso es una idea interesante. Entonces vas a empezar a comunicar para llegar ahí. Eso se llama hilo conductor. Ujú. Entonces empiezas a colgar cosas en el tendedero del hilo conductor. Son todas las ideas que sostienen lo que estás diciendo. Y entonces empiezas a encontrar formatos. El formato que he encontrado que es más cómodo no es la televisión, no es la radio, no son los periódicos. Es el contenido digital. Es gratis subir un video. Entonces agarras, pones la cámara, te microfoneas idealmente y el micrófono vale $10 y te va a durar 2, 3 años. No le busques, lo conectas y ya y te pones a hablar de esa idea, no el tema, te pones a hablar de la idea. Es muy importante aquí como darnos cuenta de todos estos retos de comunicación que se volvieron parte del día a día, lo que tú decías. Podemos estar expuestos en cualquier escenario, pero aquí hay algo importante y es cuando tú estás haciendo un proceso, porque sé que acompañas también a super ejecutivos, a coach, a personas que quieren ser keynote speakers, ¿por dónde Ujú. arrancas? ¿Cómo es este proceso? Cuéntanos un poquito Uf, de cómo paso de aquí, eh, de decir, me pongo el micro y prendo la cámara. es un proceso de humildad o de sencillez. Y va a sonar bien romántico, pero es que si no, no te aplauden. Tan de verdad, hazlo hasta por egoísmo. Hay dos tipos de speakers, si lo quieres ver así. El que lo hace por ego y el que lo hace por ellos. Y ojo, el ego nunca se puede salir de la ecuación. Si no lo hicieras por ego, entonces no se lo cuentas a nadie, quédate callado. Cuando se le cuentas a alguien es que quieres reconocimiento. Por supuesto quieres sumar, pero también quieres ser reconocido. Eso está pegado con resistol infinito. Entonces, pero cuando solo buscas los aplausos, cuando lo haces por ego, entonces no lo vas a lograr. Porque la gente va a aplaudir, pero para que te vayas. Hace poco estuve en un escenario de 10,000 personas. Había 32 conferencistas, yo era uno de ellos. Y se subieron varios, muy buenos, otros no tan buenos. Y hubo pues no joven, ya un señor que subió a contarnos su historia de vida.
que, ojo, no pasa nada con que cuentes la historia de vida, pero ¿cómo la vas a enfocar? ¿Cuál es la idea que vas a compartir? Y solo contarla para que te aplaudan, eso fue lo que hizo ese señor. Se subió a decir que tuvo mucho éxito en sus empresas y que luego lo contrataron en otras grandes corporativos y que vendió un chorro y terminó diciendo básicamente que le dio un beso al Dalai Lama y que todos podemos cumplir nuestros sueños. Entonces, cuando terminó la presentación y le aplaudieron para que se bajara, porque se subió a decir, soy exitoso, he sido muy bueno, miren lo bueno que soy. Otro pasó de lo mismo, siempre quise vender junto con estas personas que son top. Y entonces tuve la oportunidad de conocerlos y les vendí. Y aquí hay un video de cómo les estoy vendiendo. Y aquí hay un video de cómo estamos trabajando juntos. Y aquí hay un video de lo que hemos facturado. Y yo enseño a facturar muchísimo. Entonces, yo facturo mucho, tú también puedes facturar. Ya bájate, porque la plática fue para ti. Entonces, deja el Ujú. ego a un lado. No eres tan importante como crees. Tu historia, inclusive, aunque sea fuerte, no es tan importante como crees. Y mira, trabajo con ejecutivos todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo bonito? Hay un nivel de ejecutivo, que seguramente es quien escucha esto, que puede enseñar, que puede Sí, trascender. O sea, el foco ya no está en la empresa, el foco está en qué más con la empresa. Ya hay una trascendencia con ese mensaje. Hay ejecutivos que no tienen una pierna, la perdieron en un accidente y quieren contar esa historia. Pero hay otro ejecutivo que perdió las dos piernas. Hay uno que perdió los cuatro miembros y nada. ¿A cuál subes al escenario? A ninguno. ujú. A- Siempre hay una historia peor. Tu historia no es tan gacha como te imaginas, ¿eh? Hay historias peores. Así hay competencia de ver quién le fue peor, siempre va a haber uno que le fue peor en la vida. Entonces la historia no es suficiente, el ego no es suficiente. Además, el escenario no es terapia. Entonces, ¿cómo si lo haces? Entendiendo cómo lo haces por ellos. ¿Cómo le haces para hacerlo por ellos? Y por ellos se refiere a una cosa que se llama autocatálisis. Y yo sé que estoy metiendo aquí palabras rimbombantes, pero es bien sencillo. Si tú te vas de viaje y dejas un par de conejos en tu jardín, ¿cuántos conejos crees que haya cuando regreses de viaje? Pues todos. Todos. Cuántos árboles de limones puedes sacar de un solo limón? Pues todos, porque siembras Ujú. semillas que sacan más limones y los siembras y salen más y más infinito. Entonces, la gente va a estar con una libreta. ¿Qué va a anotar? ¿Qué acciones va a tomar? ¿Qué idea vas a dejar que se autocatalice, que se dispare en muchísimas, a todas direcciones, que genere un movimiento? Entonces tienes que entender que les tienes que dejar algo a ellos. ¿Cómo le hago para dejarle algo a ellos? Entonces dejas de hablar de ti para hablar de lo que has aprendido. Dejas de hablar de tu experiencia para hablar de experiencias también de otras personas. Entonces, ¿qué van a anotar en esa libreta? Algo que puedan usar al otro día. Ah, en ese mismo día. Ah, ahí sí. Entonces, cuando entiendes que es hacerlo por ellos, entonces ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer para encontrar ese tema o esa idea? ¿Cómo lo hago para pasar de aquí a acá, como dices? Quizá, y esto también es algo, una reflexión personal, no debería dar conferencias. O quizá, por Dios, ¿por qué no has dado conferencias? Deberías hacerlo. Dicho por el libro de pláticas TED, Chris Anderson, se llama justo charlas TED. Así Ujú. que normalmente hay dos drivers o dos enfoques para dar buenas conferencias. Está el enfoque de la persona que tiene un trabajo extraordinario, una expertise, digamos. Y a ver, somos pocos los que tenemos trabajos extraordinarios. Me refiero, hay personas que sí le dan de comer a las ballenas con la boca, ¿no? Hay gente que cambia lentes de telescopios espaciales en el espacio, hay gente que se mete a volcanes, sí, pero yo no. Pues yo no tengo un trabajo extraordinario, está bien, no hablo de mi trabajo extraordinario, pero sí puedo tener una expertise, sí puedo tener una trayectoria de haberme vertido en un tema durante 5 o 10 años y decir, güey, es que he entendido este pedo. Ah, pues ahí tienes uno. Y el segundo driver, digamos, es el del testimonio, que yo viví una experiencia única, una experiencia impresionante. Quizá no tenemos vidas ordinarias, quizá no hemos vivido cosas extraordinarias, pero aunque no hayas vivido cosas extraordinarias, sí puedes significarlo de cierta manera. Todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido lecciones. Entonces, tienes esos dos drivers. Si tú tienes un buen expertise y una buena historia, eres el mejor conferencista que puede existir. O sea, por favor, da conferencias, porque vas a mezclar tu expertise con testimonio, con vivencias, y va a ser increíble lo que vas a contar. Las mejores charlas TED tienen una combinación de las dos. Ahora, Ujú. también puede ser que tengas un gran expertise, pero una historia horrible. Pues no hables de ti, háblame de tu expertise.
quizá eres experto en inteligencia artificial, cuéntame cómo eso va a revolucionar el mundo. O sea, ¡buah! Vuélame la cabeza. Habrá otro que tiene expertise cero, pero tiene una historia increíble. Personas que sobrevivieron al cáncer, que se les murió un familiar, que perdieron. Ok, es una historia cabrona. No tienes que ser experto en eso. Ya te pasó. Cuéntame eso. Entonces, claro que puedes tener una plática de eso. Pero si no tienes historia, no tienes expertise, cállate la boca. Ponte a vivir, ponte a estudiar y luego me compartes. Porque hablar en público no es un derecho, es una responsabilidad. Mira que una Entonces, cosa ¿qué vas a que, hacer con eso? algo que habitualmente yo lo manifiesto mucho y se lo digo a las personas cuando hago mentorías o cuando hago neurocoaching con mis Claro. clientes, y es, no se trata de ti, se trata de lo que tú puedes hacer por el que está enfrente. Y eso yo creo que tú lo transmites Ujú. bien, porque no se trata de, no, Paco es el más top comunicando, sino cómo entregas herramientas para que el otro construya, para que el otro accione, para que el otro avance, porque yo creo que no hay nada más bonito para nosotros que acompañamos coach, mentores y demás, que es ver al otro cuando lo logra. Es decir, oye, muy bien, creíste que podías y pasaste a la acción. Nosotros siempre hablamos de Es un que método yo que, creo que no hay nada peor que estilo sin sustancia. no, O sea, tener buenas habilidades para hablar, pero no tener nada que decir, estar diciendo pura tontería. sí, Y normalmente es lo contrario, hay mucha sustancia, pero no hay estilo. Entonces, no se escucha. Entonces, por supuesto que tienes que saber cómo decirlo, primero tienes que entender qué sustancia tienes para esparcirle a todos. Entonces, ya que tienes esa combinación de expertise e historia, entonces ahora sí puedes empezar a formarte para hablar. Ahora sí va a ser un éxito lo que sea que digas. Y ya tienes la sustancia. Entonces, nada más falta moldear el estilo. Pero estilo sin sustancia jamás debería hablar. bueno, ¿qué es más difícil? ¿Comunicar o persuadir? ¿O es un mix de los dos? ¿Cómo es esto? Mira, hablar en público es una responsabilidad porque lo que hace es compartir, viralizar el virus quizá más viral que existe. Yo sé que estoy repitiendo la misma palabra, que son las ideas. No hay Ujú. manera de que te calles una idea. Si algo te gusta, lo vas a decir, y si algo no te gusta, también lo vas a decir. La persuasión es algo que sí o sí vas a hacer. Lo que vas a hacer es quizá persuadir mal, pero Ok, vas a persuadir. Porque puedes persuadir a que te compren una cosa y los terminas persuadiendo para no comprarte la idea. Al final vas a persuadir, vas a meter una idea en la cabeza. No hay manera de que hables y la gente sea ajena, porque les vas a vender la idea de que no importa, pero se las vendiste. Les vas a vender la idea de que no eres importante y que eres aburridísimo, se las vendiste. O les vas a vender la idea de que deberían escuchar esto y deberían implementarlo y deberían usarlo y deberían contratar, se las vendiste. Entonces, la persuasión yo creo que está 100% ligada, es más, no la puedes separar. Lo que sí tienes que definir es qué tan bueno vas a ser para persuadir, porque siempre vas a cambiar la manera de ver, siempre. ¿qué opinas de esta tendencia 2024 de todos nos tenemos que volver storytellers? Necesitamos aprender a contar historias, necesitamos aprender a conectar desde las historias. ¿Y A qué ver, tan no, ves tú ese tema? ¿Cómo lo ves? mira, yo creo que no es una tendencia del 2024, es una tendencia del ser humano. Ujú. Justo lo dice Pepe Sevilla. Dice, las jirafas tienen cuello, los rinocerontes tienen cuerno, los seres humanos tenemos historias. Y si no las sabemos contar, somos monos y pelo. Porque desde siempre hemos contado historias. Las leyendas son historias. El Sí. conocimiento antes de ser escrito solamente era verbal y la manera de contarlo era a través de historias. La historia es el elemento de persuasión más poderoso que existe. Pero a veces tenemos como la concepción equivocada de que la historia es, había una vez un día una princesa. No, esos son cuentos. Pero una historia es un poquito lo que te conté ahorita, que vi un Sí. conferencista que hizo, y es una historia. Y eso, esa imagen que puedo generar y que todos podemos generar en la mente del público es mucho más memorable que cualquier tabla de Excel que mandes o cualquier dato que avientes, ¿no? Las historias son el plato favorito del buffet de cada quien. Entonces, además, todos sabemos contar historias. Se las cuentas a tus hijos, se las cuentas a tus amigos. Si eres bueno para el chisme, eres bueno para las historias. Porque el chisme son puras historias. Piénsalo así. Ay, ¿te acuerdas? Híjole, lo que dijeron la otra vez en la oficina. Eso es un chisme. Ya le estás metiendo personajes y problemas y conflictos. Entonces, ¿alguna vez has intentado dar medicina a un perrito? Sí. Entonces le quieres dar la pastilla y le escupe y hay gente que le envuelve en jamón y se la mete a la boca. Y entonces el perro ni cuenta se da. Bueno, la historia es el jamón dentro de la pastilla que le quieres meter a la persona en la cabeza. Entonces es bien rico. Dices, ay, qué bonito el platillo. Te lo tragas y te tragaste la pastilla, que es la idea. Pero si solamente das la pastilla, te la van a escupir. Todos.
tenemos que aprender a contar mejores historias, porque ya las contamos, algunas mejores que otros. Y los que las cuentan mejor son más entretenidos y son más persuasivos. Y no importa el tema del que están hablando ni a quién se lo estén contando. Yo trabajo con, o sea, mi novia trabaja en la Volkswagen, en Alemania. O sea, son alemanes hablando alemán. ¿Y cómo te imaginas al alemán? Cuadrado. Pues no. Resulta que a esa persona que nos imaginamos los latinos como cuadrada, fría, ruda, le encanta que lo entretengas. Le encanta que le cuentes. Y esas son las mejores presentaciones para alemanes, que sería la persona más cuadrada del mundo. Entonces, ¿cómo funciona con los latinos si somos todo lo contrario, ¿no? Si nos encanta que nos cuenten, pues todavía más. Tenemos que contar mejores historias. Bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Cuál es ese libro que tienes Son en la dos. mesita de noche? Son dos. Ok. Y mira, lo estaba leyendo justo ahorita antes de empezar la entrevista, porque aquí tengo un sistema que estoy armando. Son dos. Hablan de lo mismo, pero diferente. Ujú. Este se llama el método TED para hablar Muy en chévere. público de Jeremy Donovan. Y este se llama Charlas TED de Chris Anderson. Ninguno es mejor que otro. Creo que deberías leer los dos. Y a la vez. Porque además los índices se parecen. Entonces lees el capítulo del uno y te saltas el capítulo del otro, el mismo. Uno te dice el ABC, el chiquito, te dice el ABC. Sí. Se hace así, 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 punto al grano, vámonos. Y el otro te va contando historias de cómo se hacen, de por qué se hacen. Es mucho más inspirador. Y no te dice ABC, te dice A, perro y rojo. Tú ordénalo en tu cabeza. Dices, madre santa. Pues sí, pero terminas aprendiendo cosas bien interesantes. Entonces, Es todos una, creo que deberíamos leer esos libros una sola vez. esa es una de las maneras más chéveres para fijar información en el cerebro. Como tú sabes, yo me dedico al mundo de la neurociencia. Sí, Cuando quieras sí. aprender de un tema, coge lo que tú estás haciendo muy bien. Varios libros del mismo tema, de diferentes autores, y lo que haces es unir los puntos. Tu cerebro crea una Ujú. narrativa propia. Entonces, por ejemplo, de esos dos libros que estás leyendo, tu cerebro está creando el pacotet, porque empieza a unir la información que tienes con tus vivencias, con tus experiencias, con tus patrones, con tu manera de ser y crea, digamos, una densidad atencional en torno al tema y vas a empezar a ver estímulos. Ah, esta persona hace lo que leí en el libro. Uy, se hace todo lo Ujú. contrario a lo que estaba viendo allí. Hay una parte que se llama el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Tu SARA es como el algoritmo, que lo que tú empiezas a ver valioso, importante, significativo, lleva ya toda la densidad atencional. Entonces, en este momento, tu cerebro está sintonizado con ese tema y vas a empezar a ver estímulos y a ver cosas que uno dice de repente, el universo me lo mandó. No, el SARA te lo está mostrando y te lo amplifica. Cuando haces lo Ajá, como contrario, cuando... Perdón, continúa, que está bien interesante. ¿Cuándo dale. es lo contrario? Cuando haces lo contrario, entonces dices, no, es que no sirvo, no puedo. Empieza a mostrarte ejemplos de lo que no puedes hacer y como que fortalece la red neuronal de no soy capaz. En la medida que tú te vas retando y dices, no, es que voy a mejorar en esto, voy a incluir esto, empieza a abrirse todo un panorama de estímulos y de oportunidades. Entonces muchas veces la gente de, no, estuve de buenas, no, se encontró la preparación con la oportunidad. Es que la neurociencia, Ah, ya, ya. ya Como el cerebro cuando es rojo. quieres comprar un automóvil rojo y te la Sí. pasas viendo automóviles rojos en la calle, ¿no? Sí, Fíjate quiero este que nadie lo que tiene. Y lo y todo el mundo lo desecho. tiene, le empiezas a ver. Así es, Me tal hace cual. todo el sentido del mundo, porque además entrar, o sea, estos últimos 2 días llevo como en este estado de flow, Ujú. de estar completamente inmerso en este tema, porque me he capacitado bastante en temas que se parecen pero no son iguales, en temas de oratorias, sobre todo. Hay gente que tiene mucho estilo pero poca sustancia y nunca me ha gustado. Y quise como sumergirme en algo que hace clic con lo que yo creo, que es la sustancia y el estilo. Y estos te hablan de sustancia y por supuesto también de estilo. Entonces, siento que encontré como el santo grial. Ujú. Digo, porque ya después de 10 años de estudiar el tema, de haberlo dado y bla, 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 pues ya tienes mucha información que tú mismo vas embonando en las cosas que tú dices, ay, como que tienes A, C, D, la B no está, bueno, pero la B tú la metes de la expertise que tienes, pum, entonces empiezas a ver un mundo con unos ojos que no veías antes y dices, aquí está. Y me encanta cómo se está sintiendo esto. Entonces creo que todos deberíamos experimentar eso con este tema, la sustancia.
aquí hay una cosa muy interesante y es que estás creando tu modelo propio. Cuando uno Sí. está trabajando en desarrollar una idea, el cerebro hace tres cosas: pensar, sentir y hacer. Entonces, cuando tú tienes Ujú. como una serie de creencias, de patrones que has venido construyendo en torno, por ejemplo, en el caso tuyo, al tema de comunicarte, ya sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué funciona, qué no funciona. Esta estrategia me funciona con una persona con estas características, esta con esta. Y eso lleva a que expanda las emociones. La curiosidad es la que nos ha hecho evolucionar. Sin curiosidad no estaríamos acá. Y ¿De es una, acuerdo? claro, la curiosidad fue la que le dijo a la gente, ¿y si frotamos dos palitos a ver qué pasa? Y si le damos una forma a esta piedra, a ver qué sucede. La curiosidad es súper importante, expandirla todos los días. Dos, la gratitud. Pero no esa de, ay, gracias por el trabajo. No, la gratitud consciente, científica, en la que tú sabes que estás modificando tus neurotransmisores para moverte cuando no quieres. Y una que te sobra, que es la dopamina. Cuando tú estás apasionado con un tema, la dopamina está a flor de piel y dices, vamos que vamos. Y esas dos anteriores, el pensar, tener una mentalidad, un mindset de crecimiento, de mejora continua, el sentirte resiliente, capaz, inspirado, te llevan al hacer. Si te falla una de las anteriores, dices, no, es que yo sí quiero hablar en público, pero es que me da miedito. No, es que yo sí tengo muchas ganas de comerme el mundo, pero no tengo esa emoción. Entonces, cuando integras esas tres, pasa lo que tú estás viviendo en este momento. Ahí es donde el flow Ah, es una constante y tú te montas ahí y, y haces, como decía Mijail Csikszentmihalyi, te pasa el tiempo, no te das cuenta de, oiga, llevo 4 horas acá leyendo, ya como que mejor me voy a hacer otra cosa, porque fluyes y salen muchas ideas. Tienes que tener una cosa, yo siempre le digo acá a todo el mundo, y es un ideario, así, físico, en la bolsa, en la chaqueta, donde sea, porque no sabes en qué momento conectas dos cosas. Está bien captarlas ahí en el teléfono móvil, pero cuando escribes, modificas tus redes neuronales y activas sí, 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 sí. memorias que antes no tenías como tan a flor de piel. Entonces, mira que todo esto se vuelve muy interesante No, y me encanta lo que explicas. Yo lo conozco, no conozco eso. Conozco creo que dos cosas que navegan en la misma manera. Es el modelo EDA, emoción, decisión, acción. Que es una ujú, manera, creo que simple y hasta un poco corta de decir un poquito lo que dijiste, que es las emociones fuertes provoca que tomemos alguna decisión y las decisiones bien tomadas generan acción. Pero normalmente, a ver, tú como speaker, tú quieres que tomen acción hacia algo. Lo equivocado sería pensar qué emoción quiero provocar para que tomen qué decisión o entre qué decisiones voy a hacerlos elegir para que tomen acción. No, es primero qué acción quiero que tomen y de ahí para atrás. Pero sí, cuando sientes las cosas entras en ese estado de flow y tú también tomas decisiones. Y también lo entendí con otra cosa que justo me enseñó Pepe Happy. Se llama Shu Hari, que ni siquiera es de él, pero él me lo enseñó. Y el Shu Hari es una manera justo de encontrar tu propia forma, tu propio método. Son tres pasos justo. El Shu se refiere a roba como un artista o copia. ujú. Cuando estás aprendiendo algo y lo acabas de aprender, lo vas a repetir, lo vas a hacer exactamente igual como te lo enseñaron. Y lo más probable es que no te salga. Que te salga mal, estés un poco cartonado, tieso, tronco, que digas, no, esto como que no es. No, es que estás en el modo copia, 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 en el modo roba, roba, roba. Hay que robar mucho, de muchos lados, de muchos autores, como un artista. Luego, el ha, que es la segunda parte. El ha significa remixea, combina. No sé si te has dado cuenta, Blanca, seguro te ha pasado. A mí me pasó hace como 2 meses que como que yo me vi en mis propios videos y dije, ay, me parezco mucho a mi papá. Hablo mucho con mi papá, tengo expresiones como él, me muevo como él. ¿Qué diablos? Pero también como mi abuelo. ¿Cómo? Bueno, es que soy un remix pues de la familia, ¿no? Y también soy Epigenética. un remix, sí, sí, sí. Y soy un remix también pues del conocimiento que tengo. Entonces, robé como un artista de muchos
Por supuesto que repetí como me lo enseñaron, no me funcionaba, entonces le empiezas a meter un poquito de tu propia crema, ¿no? Le empiezas a mover y hacer, y entonces te empieza como que a intentar embonar y empieza a salir como una defecio bien raro, pero ahí va, ¿no? Tomando forma. Ese es el ajá, empezar a meter de todo. Y luego sale el ri, que es lo que tú acabas de decir, que es, bueno, que me gusta, que no me gusta, que funciona, que no funciona, qué le hace falta. Y entonces sales con un método único. Y único porque estás salpicado de tus experiencias, tu punto de vista y tu forma de hacer las cosas. Y así es como sacas un enfoque único para un tema que no es único. Así es como sacas una idea. Y que regresamos al origen, que es quizá el shoe es las finanzas, el shoe es el desarrollo personal, el shoe es la delegación y ser un buen directivo y un gran RH. Sí, 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 copia, hacen todos igual, pero vas a terminar con un RI después de que lleves ahí 5 años. Y es, no, hay una manera única de hacer las cosas. Eso se convierte en una idea que merece ser contada. Y eso, de eso va tu conferencia. Una cosa chévere acá. Yo siempre hablo de los micropasos, eso hablo en todos mis libros, y tengo un término que es la mínima acción viable. A veces cuando tenemos metas muy Ajá. grandes, como que, uy, no, ir a dar la conferencia TED 4 veces como Paco. Pero, ¿cuál sería la mínima acción viable que las personas que nos están escuchando hoy lunes puedan tomar para empezar a mejorar en su comunicación? ¿Qué nos recomiendan? Fácil, fácil, fácil. No les va a gustar además y ni le van a hacer, no lo van a hacer. Y se van a poner un chorro de pretextos, se van a comer. ¿Cuántos pretextos te has puesto para no hacer lo que tienes que hacer? Se van a comprar muchos pretextos para no hacerlo. Pero ahí va. Sube historias sin filtro y hablando. O sea, mete a Instagram, que no, Instagram es solo con mi familia. No. Métete a Instagram, pon la cámara en modo selfie y graba una historia hablando. No nada más saliendo tú y como que girando y no, háblale a la cámara. Y solo dura 10 segundos, ¿eh? Ujú. El 80% de los que nos escuchan no lo van a hacer y no van a poder. El otro 20 va a darse cuenta que es bien difícil y es bien duro y te vas a criticar y no te va a gustar y lo vas a querer repetir y no importa, como te salió, la subes y haz eso una vez al día. Literalmente te estoy pidiendo 10 segundos al día. ¿Puedes? Todos ponemos 10 segundos al día. Ese va a ser tu primer público y no sabes cuántos van a ser y no sabes qué van a pensar. Pero ya estás hablando del público, ya tienes un público, los viewers de tus historias. Pueden ser dos o pueden ser 200, pueden ser 200,000. Graba historias sin filtro, sin música y hablando. Y si puedes hacer eso, estás mucho más cerca de una conferencia de lo que te imaginas. Ya diste el paso más difícil que es exponer. Claro, y mira que a los latinos nos da más duro que a los europeos y es la desaprobación social, la crítica. Cuando yo veo mis videos, mis primeros videos son de hace 20 años. Y hoy veo mis videos en YouTube y yo digo, uy, esa no soy, así, súper cartonada, doctorísima, uy, no, qué pereza, qué aburrida. Pero es un proceso y es atrevernos a algo que me gusta a mí pensar, y es que somos una obra de arte inacabada. Todo el tiempo la pulimos, la mejoramos, la transformamos y así es hacia dónde podemos ir. Bueno, Paco querido, ¿dónde te encontramos? Cuenta de la membresía, de tus formaciones, que Ah, y ya están con el dedo ahí listo para escribirte. bueno, pues de volada nada más no se trata de eso, pero a mí me encuentran en todas las redes sociales como @paco.benítez, que ese es mi nombre, en todas, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, ahí me encuentran con ese arroba, me echan un mensajito. Y lo que siento que le falla justo a los libros o a los cursos o a las formaciones de hablar en público es un espacio de práctica. Hay mucho conocimiento, arrastras mucho el lápiz, pero hablas poco. Y no puedes aprender a andar en bicicleta anotando cómo hacerlo. Tienes que subirte a la bicicleta. No puedes aprender a hablar en público anotando, tienes que hablar. Yo hice una membresía, es un espacio, nos vemos una vez a la semana con todos los fearless speakers, así les llamo, porque es para que hables en público sin miedo y con seguridad, fearless. Y en ese espacio les enseño para que arrastres el lápiz, por supuesto, y luego los pongo a hablar a todos, para que no tengas pretexto por no pude practicar. Es un espacio de práctica, pero cualquiera puede hablar en público y solamente los valientes se atreven a hacerlo. Si eres un valiente, si eres un fearless speaker es para ti. Entonces me encantaría verlos por ahí. Buenísimo, me encanta. Paco, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, sé que estás en Alemania, por hacer parte, por unirte a Mentesana Tips y a nuestro propósito de cambiar el mundo una neurona a la vez. Muchas, muchas gracias. Que acabes de tener un día muy bonito. Igual, Dolenga, gracias por el espacio. Nos vemos pronto. Bueno, amigos, nosotros nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta pronto, chao.